Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se han ido incorporando a esta reunión. Les damos buen día y a nombre de Tixofofa Capital Humano queremos darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana en un nuevo encuentro virtual que hoy se titula ¿Qué liderazgo necesitamos para impulsar la gestión de nosotros mismos? El mundo del trabajo vive una nueva etapa. No es una nueva normalidad, es una complejidad completamente distinta que debemos aprender a aceptar y gestionar. Con ella surge la necesidad de aprender a gestionarnos a nosotros mismos, saber qué somos capaces de entregar y qué necesitamos para ello. Pero ¿quién nos guía en este reto personal y colectivo? Hablemos, cuestionemos y reflexionemos juntos al respecto. Y para ayudarnos en todo esto tendremos hoy aquí a José Miguel Aravena. Él es consultor especialista en transformación cultural, Master Coach ontológico acreditado y gerente general en JMA Consultores. Y antes de comenzar, quiero contarles brevemente que, bueno, estamos reunidos a través de la plataforma Zoom, una nueva modalidad, lo que nos permitirá generar una instancia de mayor interacción entre el relator y ustedes, nuestros invitados. La idea es que puedan ir haciendo todas sus consultas de una forma más fluida a nuestro relator, y para mantener el orden y facilitar la comunicación, les pedimos seleccionar la opción de levantar la mano y mantener por ahora los micrófonos en silencio. Muchísimas gracias y ya estamos listos para dar inicio a nuestra jornada de hoy. Así que dejo con ustedes a José Miguel Aravena. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Carol. Bienvenidos todos. Muchos saludos, un abrazo fraterno desde acá de Santiago, ¿cierto? Yo soy un penquista, viví mucho tiempo en Concepción y por lo tanto tengo que siempre hacer referencias al origen, ¿ah? Y estoy muy agradecido de la posibilidad de poder compartir, ¿cierto?, esta instancia de conversación, y eso quisiera que fuera, ¿ah?, una instancia de conversación, de participación, donde pudiéramos revisar, ¿cierto?, cuál es el tipo de liderazgo que nos hace falta para poder gestionarnos a nosotros mismos, entendiendo que si lo miramos en términos de tiempo, ¿verdad? Llevamos ya del orden de un año y medio, casi un año, 6 meses, ¿cierto? En una pandemia, venimos previo de un fenómeno de estallido social que también movilizó, ¿cierto?, las distintas organizaciones y los distintos sistemas a los que pertenecemos, y por lo tanto es importante poder hacer la reflexión respecto de qué nos pasó, ¿ah? Y siento que esa reflexión es una reflexión que no necesariamente hemos hecho del todo, ¿ah? Y no hacerla del todo tiene los riesgos de que no necesariamente lleguemos donde tenemos que llegar. Entonces, yo quisiera contarles que en esta actividad vamos a desplegar en el chat un Jamboard, ¿cierto? Que es un lienzo que hoy día está en blanco, donde ustedes puedan ir compartiendo, ¿cierto?, a través de distintos post-it, pensamientos, reflexiones, preguntas, opiniones, comentarios, ¿ah? Que les vayan surgiendo a lo largo de toda la presentación, a lo largo de toda la conversación, de manera tal de que podamos, ¿cierto?, generar una instancia de participación y una instancia de reflexión respecto de esto. Yo les voy a compartir algunas ideas que he podido desarrollar respecto de esto, pero no tengo ninguna pretensión, y se los digo muy humildemente, no tengo ninguna pretensión de convencerlas ni convencerlos de nada, ¿ah? Simplemente son algunas reflexiones que a mí me han surgido durante este último tiempo, ¿ah?, ya largo, acompañando a líderes en organizaciones, acompañando equipos en empresas, generando espacios de coaching ejecutivo en distintos niveles de la organización, generando espacios de acompañamiento y contención organizacional, ¿cierto? Y por lo tanto, estas reflexiones surgen un poquitito de haber ido mirando qué va pasando, ¿ah?, y cómo vamos enfrentando
los distintos escenarios a los cuales estamos, entre comillas, ¿cierto?, invitados. Carol en la presentación decía, ¿cierto?, esto no es una nueva normalidad. Creo que es un error llamarlo nueva normalidad. ¿Ah? ¿Y por qué creo que es un error llamarlo nueva normalidad? Porque en el fondo supone que, es algo nuevo. ¿Ah? Y sabemos que de esto parece ser que no hay algo particularmente novedoso. ¿Ah? Pandemias han existido antes, de hecho, las formas de abordaje son similares, ¿ah? Y por lo tanto no hay necesariamente algo en el fenómeno de la novedad, ¿ah?, o de lo nuevo. Quizás es más preciso hablar de otro o de otra complejidad, otra, ¿ah?, otra que no conozco, ¿ah?, y que no sé cómo es, y que entonces genera una suerte de curiosidad por poder saber cuál es la versión que de mí se espera en una situación como esta, distinta, diferente. Y tampoco es normal. ¿Ah? Y nos lleva a mirar los espacios de normalidad que cada vez se van desafiando más. Entonces a mí me gusta hablar de otra complejidad diferente y que desde ahí ese espacio nos demanda, ¿cierto?, o una invitación. Así que en el Jamboard ustedes anoten todas sus reflexiones, sus participaciones, vamos en algún momento a abrir el espacio para las preguntas, para poder compartir, ¿cierto?, opinar, comentar. Ese es el espacio, esa es la intención en esta oportunidad. Entonces, si me permiten, yo quisiera poder compartirles una presentación que preparé para esto. Me cuentan si se ve. Estoy tratando de... Se logra ver, ¿verdad? Sí, se ve ¿Sí? perfecto, José Miguel. Perfecto. Entonces, yo lo primero que quisiera, ¿cierto?, en este espacio de reflexión es poder compartirles algunas fuentes de inspiración, ¿ya? De manera tal de que uno pudiera volver a ir a mirar esas fuentes y ver qué pasa con eso, de manera tal que cada uno pueda hacer su propia trayectoria o su propio proceso de exploración, ¿cierto?, mirando un poco los desafíos que tenemos hacia adelante. Y en esos desafíos yo he puesto ahí algunas inspiraciones que para mí son importantes. ¿Ah? Primero, los trabajos del doctor Hogan, ¿cierto? Y su definición de que existen ciertas características de personalidad, y lo conversábamos hace un año atrás cuando partía todo este fenómeno de la pandemia, ¿verdad? Y su fenómeno de descarrilador. Es decir, algún tipo particular de comportamiento que nos aparece bajo estrés y nos saca del camino y nos hace perder el foco y perdemos nuestra capacidad de mantenernos, ¿cierto?, en orden, ¿ah?, y mantener bajo control la situación. Y hemos visto expresiones en estos casi 2 años de cómo descarrilamos con mucha facilidad. La expresión de la ira, el mal manejo de la rabia, la sensación del descontrol, forman parte de las experiencias que están vinculadas con los descarriladores, y para mí Hogan siempre ha sido, ¿cierto?, un psicólogo de la Universidad de Notre Dame que tiene todo un assessment de evaluación de altos ejecutivos y de ejecutivos de líneas intermedias para poder determinar esos descarriladores, conocerlos y apoyar los liderazgos de hombres y mujeres al desarrollo, ¿cierto?, de sus competencias de manera tal de que puedan conocer con más detalle el proceso. También me gustan mucho, y ustedes los conocen, ¿cierto?, los trabajos del Dr. Covey, pero particularmente de Stephen Covey, lo que me gusta es su definición de la ética del carácter. Y esto es muy importante porque lo que quisiera que pudiéramos compartir respecto del fenómeno de la gestión de nosotros mismos es que esto no tiene que ver con popularidad, esto no tiene que ver con prestigio, tiene que ver con cuando ya nosotros no estemos, ¿qué se va a decir de cada una de nosotros? Y ahí tenemos un espacio importante en términos de forjar nuestro carácter, que es lo que nos define como seres humanos, y siento que hay un aporte importante que hace Covey ahí,
que tiene que ver con que esto no es cosmético, esto no es aprender tips. Lamentablemente, por más que queramos, nos vamos dando cuenta que esos tips no nos sirven para hacernos cargo de los desafíos que estamos enfrentando. Esto tiene que ver con transformarnos en una persona diferente a partir de los desafíos que estamos experimentando. Y también me inspira mucho los trabajos de Robert Anderson, que es el creador del Leadership Circle Profile, que es otro assessment muy importante que se está utilizando mucho hoy día y que desarrolla la teoría del liderazgo vertical. ¿Y por qué me importa mucho traerlo en esta conversación que tiene que ver con el desarrollo de la gestión de nosotros mismos? Es que ese liderazgo vertical aspira a que nosotros pongamos foco respecto de cuál es nuestro propósito en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ser capaces de poder aportarle a la organización y al mundo en el que estamos desarrollándonos? Y ese descubrir ese propósito, ese conectarnos con quienes somos, nos hace particularmente diferentes en los distintos sistemas en los cuales nosotros interactuamos. Y particularmente, Robert Anderson pone foco en que bajo situaciones de estrés es el miedo la competencia clave que hace que nosotros hagamos lo que hacemos. Y el micromanagement viene desde el miedo. La sensación de que tengo que tener todo bajo control viene desde el miedo. La sensación de que todos me tienen que reportar todo y que no se mueve ninguna hoja sin que yo sepa, viene desde el miedo. Si no logramos gestionar nuestro miedo, vamos a impedir la capacidad de desarrollar la parte superior del círculo, que tiene que ver con nuestras competencias creativas y poder sacar lo mejor de nosotros mismos para poder enfrentar esta otra complejidad de la cual no sabemos cómo se hace y la desarrollamos fundamentalmente en una relación cercana con otros, en un compromiso fuerte con nuestro medio ambiente y con nuestro ecosistema, que ya nos dice que nos sobregiramos completamente, pone foco respecto de la autenticidad de cada uno de nosotros y pone mucho énfasis en la valentía y el coraje para hacer y hacer lo que hace falta hacer en los entornos en los que estamos, y también pone mucho énfasis en el cumplimiento de los objetivos que nos permitan ser más sostenibles en el tiempo. Edgar Schein y todos sus aportes a la cultura, hay todo un desafío ahí de entender cómo la cultura finalmente es la que mueve las organizaciones y que las organizaciones y las empresas y nuestros sistemas familiares no van a poder hacer más que lo que nuestra cultura nos permita, ¿eh? Y que creemos que no podemos cambiar la cultura y es quizás las transformaciones más importantes que tenemos que hacer. Y hoy día estamos viendo esas transformaciones culturales, todo lo que tiene que ver con equidad, igualdad, todo lo que tiene que ver con respeto, con horizontalidad, apuntan a fenómenos que son culturales, que no son necesariamente solo estratégicos, sino que tienen que ver con elementos mucho más profundos. También me inspira mucho Frederic Laloux y toda su teoría respecto de cómo se reinventan las organizaciones y cómo estas organizaciones son cada vez más horizontales, y particularmente me gusta mucho todo lo que él plantea respecto de los fenómenos de agilidad y del cómo logramos tener entornos cada vez más ágiles en el mundo organizacional en el que estamos viviendo. Y también me inspiran mucho los trabajos de un profesor chileno, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es Claudio Araya, y que trabaja los temas de mindfulness y autocompasión, entendiendo que es posible desarrollar un liderazgo hoy día que tiene mucho más foco en lo humano, y tiene un texto muy interesante porque plantea todo un proceso del cómo desarrollar ambos fenómenos, tanto el mindfulness, ¿verdad?, como la autocompasión, en un texto que se llama Humanidad Compartida. Y hace un ejercicio de trabajos que son posibles de hacer durante un año para poder transformarnos. También me inspira mucho Yuval Harari y su noción de irrelevancia, o sea, cada vez las cosas van a ir cambiando tanto que pudiéramos estar en tela de juicio respecto a si somos nosotros relevantes o no. Y por último, muchos autores del management que me inspiran para poder desarrollar estas reflexiones, ¿verdad?
Gary Hamel, Ram Charan y Jim Collins, que son autores que escriben muy permanentemente en la Harvard Business Review, y que plantean los distintos temas vinculados con el management. Y aquí me importa hacer la conexión. Este management es personal al final del día. Yo quisiera que tuviéramos capacidad para poder conectarnos con que quizás la empresa más importante que tenemos que gestionar somos nosotros mismos. Y la pregunta que podríamos hacernos es si es que en este balance y en este estado de resultados de este año, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue durante este año? ¿Estamos con números azules, números rojos? ¿Hicimos lo que queríamos hacer? ¿Qué nos pasó? ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizamos? Es decir, utilizar todas estas fuentes de inspiración que nos muestran cómo ocurre el mundo afuera y que nosotros tengamos la capacidad para volcar ese mundo adentro y podamos mirar si es que efectivamente esa empresa que somos está siendo lo efectiva, está siendo lo suficientemente saludable como lo que nosotros quisiéramos que fuera. Yo creo que es ahí donde está particularmente mi reflexión. Entonces, bueno, me tomo de una frase que se le atribuye a Roosevelt, que dice que ningún mar en calma hizo buenos navegantes. Y me tomo de la imagen que aparece ahí, ¿cierto?, de este eslabón que es más debilitado y que nos pone foco respecto de que es importante que nosotros podamos revisar nuestra vulnerabilidad. Y siento que nos han mostrado los distintos efectos que parece ser que no necesariamente estamos conectados de manera eficiente con la vulnerabilidad. Como que de alguna manera hay algo que nosotros podemos hacer. Entonces, si hacemos un zoom sobre esa vulnerabilidad, nos damos cuenta que esa vulnerabilidad es posible trabajarla en función de que nosotros desarrollemos el eslabón que está conectado con la confianza. Y que cuando miramos la confianza, tenemos que ser capaces de poder identificar ahí elementos que generan esta sensación de confianza, que tiene que ver con confiabilidad, tiene que ver con consistencia, tiene que ver con nuestra sinceridad y también tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y revisar ese fenómeno de la confianza en nosotros mismos y en las relaciones que tenemos, creo que es un eje importante para mirar la gestión de nosotros mismos. Si nosotros no ponemos foco en eso, es posible que nos perdamos respecto de la forma en la que hacemos lo que estamos haciendo. Y esto es muy importante porque hay un autor que es Jim Collins, que plantea un texto que es maravilloso, que se llama Cómo caen los grandes, y en ese texto de cómo caen los grandes, Jim Collins, como ustedes pueden mirar, ¿cierto?, en la gráfica que está en la parte izquierda de la pantalla, ¿verdad? Él dice que las grandes caen ¿Ya llegó ya? fundamentalmente por arrogancia. No, yo lo recibo. Hay un foco que está conectado con que cuando nos va bien, dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Entonces, el inicio de toda caída tiene que ver con dejar de escucharnos a nosotros mismos y perder la capacidad para poder conectarnos con hacer la revisión de ese eslabón que eventualmente puede ser el más debilitado que tengamos y comprender que en alguna parte de nosotros tenemos espacios de vulnerabilidad que es importante revisar. No los podemos eliminar, forman parte de nosotros, pero en la medida que los conozcamos, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de trabajarlos de mejor manera. Pero una vez que nos empieza a ir bien, y que somos exitosas y exitosos en lo que hacemos, viene la persecución indiscriminada del crecimiento. Queremos hacer todo, sentimos que podemos, y aparece esta sensación de indestructibilidad, y que finalmente llega a su cúlmine en la negación del riesgo y el peligro. Y creo que lo que nos ha pasado en todo este tiempo
es que hemos puesto mucho foco afuera y poco foco adentro para ver qué nos está pasando a nosotros mismos. Ese examen no lo estamos haciendo porque estamos esperando un mejor momento para hacer el examen. Es como decir, no, si esto va a pasar, y cuando pase, las cosas van a cambiar. Tengo la impresión de que ya no pasó, de que esto es posible que siga siendo así, porque es otra complejidad, y si no hacemos la revisión, es posible que comencemos nuestra caída. Jim Collins cuenta en su texto que la experiencia de descubrir la enfermedad en su esposa, que la veía sana, con quien corría y hacía tiempo de footing todos los fines de semana, y darse cuenta que estaba sana por fuera, pero enferma por dentro, y no haberse dado cuenta de las señales que venían, que siempre son posteriores, ¿cierto? No le permitió identificar el cáncer que ella tenía. Una pregunta para que ustedes puedan compartir en el Jamboard. ¿Cuántos son los exámenes médicos que nos hemos hecho en este último tiempo? Los estudios muestran que es altamente probable que así como estamos viendo que la próxima pandemia va a ser salud mental, también la próxima pandemia van a ser enfermedades que no sabíamos que tenían y que aparecen como hallazgos producto del tiempo en que nos hemos dejado de mirar a nosotros mismos. Y de ahí entonces experimentamos una caída abrupta, ¿cierto? La búsqueda desesperada de la salvación, y finalmente coincidimos con Harari, ¿verdad?, en que o somos insignificantes o finalmente morimos, pero finalmente lo que quiero destacar acá es que al final no dejamos huella, ¿eh? No tenemos un sello que nos caracterice. Entonces yo creo que ahí es donde está un poquito esa reflexión respecto del mirarnos a nosotros mismos y poder revisarnos. Déjame ver porque parece que me... Ahí sí. Entonces, si uno examina el liderazgo, ¿eh?, en términos generales y muy globales, podríamos encontrar tres tipos de líderes. Líderes que se consideran héroes. William Wallace, Corazón Valiente, todos los que de alguna manera intentan, ¿cierto?, ser como los que salvan el mundo, ¿eh?, y que se centran fundamentalmente en lo positivo. Estoy haciendo un teatro, si se quiere, ¿eh?, una caricatura, ¿eh?, pero me interesa que vean que en el fondo es: vamos que se puede, arriba, siempre se puede, me centro en lo positivo, veo el lado bueno de las cosas, y esto va a pasar y lo vamos a lograr. Y me transformo en el héroe, y el héroe, lamentablemente, experimenta una sensación de soledad. La persona que ilumina queda atrás, escondida y oscura, ¿eh? Y esa oscuridad que tenemos, alguien nos tiene que ayudar. Entonces, ahí hay un primer tipo de liderazgo. Un segundo tipo de liderazgo que se le reconoce como los tecnócratas, ¿eh?, que de alguna manera lo que hacen es que se centran fundamentalmente en los aspectos tácticos y se olvidan de las emociones. No, mira, de eso vamos a hablar después. Veamos cómo lo vamos a hacer. Y se olvidan del fenómeno de las emociones. Todos tienen luces y sombras, pero en el balance, las luces y las sombras de héroes y tecnócratas, las sombras son mayores. En un caso, las emociones olvidadas mucho tiempo se apoderan de nosotros de manera descontrolada. Y en el segundo caso, en el primer caso, que en el caso de los héroes, la experiencia de la soledad, del sentir que he estado para otras personas, pero que no he estado para mí. Y que he estado al servicio de otros, pero que finalmente me desgasté, que finalmente me agoté, que no hubo espacio para cuidarme a mí mismo. Y existe un tercer estilo de liderazgo, que de alguna manera pudiera ayudarnos más y que tiene que ver con el estilo de liderazgo de los participantes. Es decir, soy uno más en la horizontalidad. Tengo rol de líder. Soy adulto y adulta en la forma en la que experimento,
pero tengo capacidad para reconocer mis emociones positivas y también para reconocer mis emociones negativas. Y lo que particularmente me importa que podamos reflexionar y compartir en este espacio es que es en crisis, como ahora, donde se ve el trabajo que el líder hizo antes. No es el trabajo que el líder hizo ahora. Después les voy a mostrar unos datos de un estudio cortito que hicimos, ¿cierto?, a propósito de esta presentación. La mayoría de la gente dice que la relación con sus líderes se mantuvo, o sea, no mejoró. Sin embargo, todos los líderes hicieron esfuerzos enormes por mejorar su liderazgo porque necesitaban estar a la altura, pero eso solo permitió empatar, liderazgo de empate, ¿eh? No logra salir por arriba en el proceso. Por lo tanto, es en situaciones de crisis donde vemos cuál es el ejercicio de liderazgo que hicimos antes, y por lo tanto, qué es lo que de alguna manera tenemos que desarrollar. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacernos también a nosotros mismos desde un punto de vista familiar. ¿Cómo nos fue con la familia? ¿Cómo se están desarrollando las habilidades de cada uno de los miembros de nuestro grupo familiar? ¿O solo he salido adelante yo, ¿ah?, y cada uno de nosotros, sin que necesariamente estén todos, ¿ah?, en la misma línea? Yo creo que ahí hay reflexiones importantes para poder hacer. Y por otro lado, ¿cierto? Cuando estamos mucho rato en ejercicios de liderazgo y no necesariamente hemos tenido espacio para poder compartir lo que nos pasa, experimentamos sensación de soledad y también experimentamos pérdida de sentido. Y finalmente lo que hacemos es abandonar, soltar, ¿ah?, decir ya no puedo más. Y tenemos que buscar otra forma de hacerlo, porque esto es otra complejidad. Entonces, bueno, ¿qué me toca entonces? Bueno, me toca autorreflexión, o sea, parar y revisar cuáles son los daños que hemos experimentado. Hacer la conversación con nosotros mismos de cómo estamos. Hacerlo progresivamente en esa expresión. No se trata de salir a experimentar y a decir, mira, así me siento ahora a propósito de lo que me contaron o a propósito de lo que me dijeron. No, esto es progresivo. Hay que planificarlo, porque tampoco es espontáneo, porque si no es catarsis sin sentido, y de alguna manera la gestión de sí mismo tiene que ver con que nosotros planificamos el proceso. Dame un segundito, me moví, que aquí la pantalla me molesta. Y por otro lado tenemos que crear, ¿cierto?, espacios para la expresión de las emociones. Esos espacios no están creados, y hay que crearlos para que podamos tener capacidad para poder hacerlo. Y algunas competencias que creo que nos ayudan a ese proceso, y esto es algo básico, pero de básico se nos olvida: pedir ayuda. O sea, el líder siempre se quedó afuera. El líder siempre estuvo al servicio de otros. Padre y madre siempre preocupados de la crianza de los hijos. Como que para nosotros queda menos. Y el espacio de pedir ayuda como una competencia genérica fundamental es importante tenerla en consideración. También ayudar a otros, porque ayudando nos ayudamos. Hay un ejercicio de ayudar que nos permite conectar con la vulnerabilidad. Y también cambiar la perspectiva. O sea, al final cambiar la perspectiva tiene que ver con que observemos desde otro lugar. Todo el tiempo tenemos que estar mirando los desafíos, haciéndonos la pregunta que Judas se hacía: ¿seré yo, Señor? ¿Será que el problema soy yo? ¿Será que hay una limitación en la forma de mirar que impide hacerme cargo del desafío que estoy enfrentando hoy día a propósito de este proceso? Y como lo más probable que nos pase cuando hagamos esta evaluación es que nos demos cuenta que estamos cansados, agotados y que no damos más, tenemos que darnos el espacio para recargar las pilas. O sea, es recomendable el blackout de la desconexión total para poder reparar, para poder efectivamente cargar pilas eficientemente, para poder conseguir seguir avanzando. Y por último, compartir lo positivo y lo negativo. No quedarse solo con lo positivo. Hemos vivido estos espacios de la apreciatividad como elementos muy importantes, pero también hay foco en lo negativo que tenemos que
tener en consideración y empezarlos a mirar. Finalmente, algunas lecciones aprendidas que me gustan mucho de Albert Bourla, ¿cierto? El CEO de Pfizer, que en esto es súper importante el entender que esto tiene que ver con abundancia, tiene que ver con el cómo uno cambia la forma de mirar, ¿eh? Y se desafía nuevamente el concepto del tiempo, o sea, no hay tiempo. La verdad es que cada vez hay más tiempo, ¿eh? Y el tiempo cada vez es más limitado, por lo tanto hay que ser mucho más preciso en la forma que hacemos las cosas. Por lo tanto, es muy importante el desafío que nos ponemos en esto. ¿Qué aspiro a hacer? ¿Cómo quiero ser recordada o cómo quiero ser recordado después? ¿Qué espero que se diga de mí? No con el propósito, ¿cierto?, de la imagen narcisista, no. ¿Qué quiero que se diga de mí respecto del el impacto que generé en los equipos y en las personas con las que estaba? Por lo tanto, es muy importante el desafío, la misión, el propósito que estamos poniendo en el foco. Y estos esfuerzos son esfuerzos de equipo, ¿eh? Los éxitos finalmente son esfuerzos de equipo, esto no es solo, ¿eh? Por lo tanto es con otros. Y es muy importante definir bien ese propósito. Sospecho que a nivel individual ese propósito no necesariamente lo tenemos bien definido. Y es importante a lo mejor ahí compartirlo, ¿eh? En términos de cuál es ese propósito para mí, qué es lo que quiero conseguir. Y necesitamos definitivamente pensar fuera de la caja, ¿eh? Y no hacer lo mismo. Y lo que yo he visto es que en este proceso, de nuevo, hacemos lo mismo. No salimos de las típicas acciones que cada uno de nosotros experimenta. Y eso significa entonces que si empezamos a pensar en cómo será el futuro, cómo se nos viene, cuando miramos lo que pasa en Afganistán hoy día, por ejemplo, cuando miramos cómo están los distintos escenarios en los que estamos enfrentando, necesitamos desarrollar escenarios alternativos, ¿eh? Y ponernos a mirar creativamente nuevos espacios y nuevas soluciones para los desafíos que tenemos para adelante. Yo diría que ahí es donde estamos un poquitito en el proceso. Eso. Veamos si ya tenemos preguntas suficientes como para poder compartir o no. ¿Qué dicen? Opiniones, comentarios. Dejo yo de compartir, parece que ahí dejé, ¿verdad? Sí, ahí está listo José Miguel. Espérame, yo parece que me moví y ahí como que lo embarré. Déjame cerrar ahí y déjame verme por acá. Perfecto. Oye, preguntas, comentarios, opiniones, para poder ir compartiendo Los invitamos a que nos escriban, a que también levanten la manito, como decíamos, para que podamos comenzar a conversar. Pero también, José Miguel, ya algunas personas escribían a través del chat mientras tú estabas conversando con nosotros. No me dio para leer el chat, ¿ah? Me acuso inmediatamente, ¿ah? Sí. No lo vi. Sí, si me ayudan ahí con eso, no sé si el Jamboard, por ejemplo, tiene ya cositas también a lo mejor que pudiéramos compartir, comentarios, opiniones, ¿ah? Como yo les compartía al comienzo, no tengo un deseo particularmente de convencerlos de nada, simplemente es como invitarlos como a esta reflexión, ¿eh? como del mirar el propósito de lo que viene hacia adelante, entendiendo, y esa es mi sospecha, entendiendo que tenemos cada uno de nosotros heridas de las que no nos hemos hecho cargo, porque pensamos que de esta vamos a salir y entonces todavía no es el tiempo de hacerlas. Y ahí donde yo tengo dudas, de que siento que tenemos que revisar esas heridas antes, porque puede ser que no lleguemos, porque nos descarrilamos después, a continuación nos vamos a descarrilar. Como que eso es un poquitito lo que yo siento que nos podría estar, entre comillas, pasando. Bien. José Miguel, ¿ya se está proyectando el Jamboard con alguna de las respuestas que nos están escribiendo? Solo quería acotar un comentario que escribió Daniela mientras tú
exponías, que decía ella, a mí lamentablemente me dio un infarto cerebral justamente por lo que decías, vivir Sí. para los demás y no para mí. Agradezco mucho el que nos pueda compartir la experiencia de eso. Se sabe poco. Se sabe poco respecto de las implicancias que ha tenido la salud para nosotros en un espacio de pandemia, donde obviamente COVID-19 se lleva todo, pero en ese proceso hay personas que recibieron diagnósticos de distinta índole, y de los cuales han tenido que hacerse cargo con las limitantes propias, ¿cierto?, del tiempo en el que estamos, y que es una complejidad importante tener en consideración. Por eso el llamado al autocuidado, y por eso el proceso de la gestión de nosotros mismos, porque sospecho que cuando digamos el propósito, o declaremos ese propósito que tenemos, que quisiera, muchos vamos a decir, quisiera vivir muchos años más para poder ver a mis nietas y mis nietos desarrollarse en la vida y tener un mundo al cual aportarle. Bueno, eso requiere de salud para poder hacer eso. Y esa longevidad es la que yo sospecho que no sé si necesariamente estamos como a ese nivel. ¿Bien? Claro, muchos, o sea, y esta es una dualidad bien extraña, porque acuérdense que aquí ya empezamos a conectar cosas que son súper interesantes de mirar. Si yo tengo un liderazgo y tengo un arquetipo de que tengo que ser el héroe y que yo salvo, ¿cierto? Y que yo soy el salvador de los escenarios en los que me enfrento, y soy el responsable y estoy a cargo, me quedo al final. Y hay muchos investigadores y teóricos que nos plantean, ¿cierto?, el fenómeno que, bueno, estamos al final, pero el hecho de que estemos al final no significa que no estemos constantemente revisándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos para saber cómo estamos en función de la salud que hace falta para hacernos cargo de los desafíos que enfrentamos. Yo creo que ahí tenemos un punto importante a considerar. Preguntas o comentarios que tengan. Sí. Los invitamos a que abran sus micrófonos para aprovechar esta instancia con José Miguel. Así que quien tenga algún comentario, alguna duda, para que lo invitamos a que pueda abrir rápidamente su micrófono. Raúl, ¿cierto? Sí, hola José Raúl, Miguel, ¿estás ¿cómo por ahí? estás? Bien, Raúl. Sí, muchas gracias, primero que todo. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Ah, Dale nomás. perfecto. Sí, era no, más que nada comentar un poco acerca de lo que hablas sobre hacernos cargo de nosotros mismos, también escuchando lo que sale en el chat y viendo lo del Jamboard. Sí, yo estoy un poco, o sea, muy de acuerdo con respecto a eso, y también cómo esta pandemia nos hace hacernos cargos como sociedad también. Como tú dices, de ser líderes de nosotros mismos, también líderes de la sociedad en la que nos movemos. A veces veo de que he escuchado mucho que se le echa un poco la culpa a la pandemia de lo que nos pasa como sociedad, pero yo no creo que antes de ella hayamos estado muy bien, ¿cierto? No creo que antes vivíamos en la panacea y en el paraíso, ¿no? Veníamos como en una bajada. Y a lo que voy yo es que a veces estos momentos nos sirven como para detenernos y poder hacernos cargo, más que nada eso. Verle a veces, así como nos ha hecho muy mal, como dices tú, para nuestras enfermedades que a veces están apareciendo de la nada, no solo físicas, a veces mentales, psicológicas, del alma, ¿no? A veces también las cosas que nosotros vemos como malas nos pueden resultar como para poder detenernos y poder observar mejor. Yo creo que quizá eso es lo que también lo podemos unir a lo que dices tú, de poder observar ahora, sin olvidar lo que nos pasó antes, para poder ver mejor también lo que nos viene. Qué bien. Lo que viene, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Raúl, y fíjate que
y ahí lo conecto también con este proceso de lo que Gustavo Ibacache nos comparte en el chat, y aprovecho de mandarle un abrazo. ¿Por qué tenemos que esperar para poder hacer estas reflexiones solo en momentos de crisis? Efectivamente, este es un proceso que es un continuo, que eso es saludable hacerlo así. Cuidarnos y ojo, si hacemos el doble clic y preguntamos en nuestro grupo cercano, nuestros seres queridos. Yo hacía cálculos matemáticos hoy día en la mañana así rapidito. Cálculos matemáticos así, entre comillas. Un niño que tiene 7 años se ha pasado prácticamente casi cerquita del 30% de su vida en pandemia. O sea, si tiene 5, el número aumenta. O sea, ustedes saben más matemática que yo, digamos, yo en general soy un humanista de tomo y lomo, pero al final mi proceso tiene que ver con que puede ser que los otros, y sabemos que las experiencias tempranas marcan la vida de nosotros como seres humanos. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuáles van a ser esas huellas, esas rastras que están dejando estos espacios? Y la pregunta que entonces tenemos, muchos nos compartieron en su evaluación que hicieron, ¿cierto?, respecto de estos temas, muchos compartieron como una bendición la posibilidad de estar con la familia. Pero la pregunta es si es que realmente hemos estado de calidad para ellos. Si es que esto efectivamente ha mejorado o no. O simplemente, de nuevo, solo se ha mantenido, como que hemos mantenido ahí los equilibrios. Así que es muy, muy, muy importante. Fíjate que solo como para ir compartiendo con ustedes nomás, adicionalmente, y ahí les vamos agregando algunas preguntas. Yo les estoy compartiendo aquí un mural donde con la evaluación que nosotros hicimos, ¿cierto?, aparecieron algunas respuestas, y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, dentro de todo, y los autores lo dicen, la calidad del sueño es clave en la salud. Hay numerosos estudios que muestran que cuando alguien duerme mal, enferma. O sea, es como... es patognomónico, por decirlo de alguna manera. Y la calidad del sueño empeoró. Y ayer escuchaba a un nutriólogo, a propósito de que mi esposa estudia trastornos de la alimentación, ¿cierto? A propósito de estas cosas que uno tiene, las ventajas de poder escuchar otros seminarios a los cuales nunca habría ido si es que no hubiese estado, ¿cierto?, virtualmente ocurriendo el proceso. Y este nutriólogo estadounidense contaba que existen conexiones entre la cantidad de horas de sueño y los indicadores de obesidad. O sea, dejas de dormir bien y el peso y el aumento del peso y el ganar peso está correlacionado positivamente. Por lo tanto, hay que también ahí generar un espacio, ¿cierto?, de cuidado de nuestra salud y de nuestra higiene del sueño. Pero si nos vamos un poquitito más profundo, nos damos cuenta que cuando dormimos mal, lo que nos está pasando es que tenemos una cantidad importante de situaciones inconclusas que no nos dejan dormir. Y ahí una fuente de inspiración que no anoté, pero que creo que es importante, David Allen, que es como un autor muy relevante en términos de gestión del tiempo, dice: anota todo lo que te preocupa para que te puedas hacer cargo de ello. O sea, haz el inventario de las preocupaciones y sé lo suficientemente específico respecto de lo que te preocupa. Si no hacemos el inventario, en la noche aparece el momento para pensar un montón de cosas y hacer el inventario desordenadamente. Y creo que es muy relevante tener eso en consideración. Y otra cosa que está conectada, ¿cierto?, con esto, déjame ver si logro aquí apagar ese y volver sobre acá.
la actividad física en este tiempo disminuyó. Y si uno conecta entonces a esta altura lo que ya dijimos respecto del sueño y vemos estos números de actividad física y sabemos los indicadores de felicidad que plantea tal Ben Shahar, ¿verdad? Académico de la Universidad de Harvard, que dice que en general la gente que es más feliz se mueve más. O sea, es simple lo que él dice, muévase, y el moverse lo va a hacer más feliz. Fíjense en el fondo cómo podríamos ya empezar a sospechar, ¿cierto? Cuáles son las rastras o las huellas que está dejando, no tan solo, como decía Raúl, ¿cierto?, la pandemia, sino que finalmente de la vida. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos dos conexiones importantes de la evaluación que estábamos como haciendo. Bien, dejo de compartir y preguntas, comentarios. ¿Ah? Ahí en el chat a lo mejor, Carol, aparecieron más cositas también. Sí, José Miguel, por ejemplo, Bianca decía, bueno, muchas gracias por esta enriquecedora charla. Definitivamente me tomaré el tiempo para reflexionar cada punto con calma para poder identificar oportunidades de mejora y poder aprovecharlas. Sí, sí. O sea, y ahí yo conecto con lo que nos plantea Bianca, ¿cierto? Que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros que trabajamos con personas y que estamos al servicio de personas, es altamente probable que nos estemos dejando afuera a nosotros mismos. Ese es como el dato. O sea, si no sale, capaz que tenga que decírselo yo, digamos. O sea, es altamente probable que yo, que soy el encargado de personas, y que yo, que estoy a cargo de las personas, de la organización, etcétera, etcétera, todos primero, yo después. Y por lo tanto, este ejercicio no lo haga. Y es muy importante poder hacerlo. Y segundo, utilizar todas las herramientas que sabemos que tenemos, de cómo se hacen los análisis estratégicos para hacerlos con nosotros y construir ese propósito. Sospecho que este indicador que dice que las personas cada vez están menos dispuestas a trabajar no tiene que ver con que se les pague más o menos. O sea, es como, déjenme decirlo así, creo que es muy simple pensar que el IFE es el que impide que la gente quiera trabajar. La gente ya no quiere trabajar en esas condiciones, con esos líderes, con esas organizaciones, al servicio de esos propósitos. Tenemos que reconstruir y rediseñar los trabajos para que las personas deseen invertir su tiempo, su esfuerzo y su inteligencia al servicio de esos propósitos. Y si nosotros alineamos bien nuestros propósitos personales, lo más probable es que cada vez más veamos que existen distintas brechas de las cuales haya que hacerse cargo para poder hacer ese desafío importante. Sí, José Miguel. José Sí. Miguel escribe Carlos Oyarzo y dice que creo que han sido demasiado estrictos con la pandemia. No sé si a Carlos le gustaría abrir su micrófono y comentarnos algo más. La sensación de pérdidas de libertad, Carlos, a lo mejor. Eso es como lo que estás mencionando, o algo más que quisieras compartirnos. Sí, sí, yo creo que esto de la pandemia ha sido súper malo en todos los sentidos. Trabajar, uno se cansa el doble, El doble. eh, la gente anda estresada, no sé. A mí me pasa que yo ya estoy aburrido de usar mascarilla, soy súper sincero. Y cuando voy llegando a mi casa me la saco porque ya no quiero que nadie me diga nada, ando un poco reactivo, no sé. Yo creo que también es como síntoma quizás de la pandemia que en mi caso a mí me ha afectado harto como el tema de salud mental quizás, sí, andar Sí, como estresado. claro, Sí, claro. es difícil, es Sí, difícil. Yo lo único que sí. espero que ya la televisión no siga metiendo tanto miedo a la gente, porque todos los días yo no veo televisión, la verdad, pero sí me he dado cuenta que a cada rato como que le meten, no sé, se va a agregar una nueva variante, una variante Delta, y ya, yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando del virus? Mientras más hablemos de una enfermedad, más va a estar ahí. El miedo es la única enfermedad, yo creo, que hay.
hay que Claro, tratar de ir desligándonos de eso de a poco. Yo sé que es difícil, la gente anda con miedo, pero no sé, esa es mi percepción. Yo, de hecho, me he aislado un poco de la gente porque yo pienso distinto y no pienso como en todas las personas. Por eso a veces como que me aíslo de la gente porque no quiero que, no sé, que mi pensamiento es distinto, no sé, eso es lo que sí, pienso yo. Sí, claro. Te Es agradezco, que es, Carlos. ¿Ah? es que es empatía, disculpa, es empatía Ah, por los demás, más que por nosotros. No podemos pensar en nosotros mismos. Esta pandemia nos enseñó a no ser individualistas. Tenemos que ser, estar en comunidad y pensar en el de al lado, no pensar en nosotros. Creo que, Carlos, igual tu punto es importante saberlo, porque es un tema social ya, no es un tema de cada uno, es social, es ser sociedad. No podemos estar pensando en nosotros con una pandemia y con un virus que es tan mortal como el que estamos viviendo. Entiendo el tema de tu mascarilla. A mí tampoco me gusta andar con mascarilla, pero si yo no me la pongo, y si alguien o yo estoy contagiado, yo puedo contagiar a la persona y esa persona puede fallecer. sí. Creo que antes de estar pensando en nosotros, tenemos que pensar en el de al lado. Ya no somos individuales, Yo es creo solo que eso. sí, pero por ejemplo, también me pongo en el caso del tema del estallido social. Yo estuve claro. totalmente en contra de todo lo que hicieron. Es que Eh, son dos cosas distintas. sí, son cosas distintas, pero no sé, yo estoy en contra de esas cosas. La ciudad la tenían para la embarrada, toda rayada, cochina, Sí, no sin el sé, ustedes estallido me social seguiríamos tal cual como estamos como estábamos Pero, antes. Es pero otra cosa, no se está hablando del estallido social. déjenme darles un paso hacia arriba. ¿Ah? Hacia arriba a propósito de Robert Anderson y de su liderazgo vertical. El punto que nos plantea Carlos y que yo creo que es importante mirarlo en función de cómo desarrollamos estrategias creativas para poder hacer frente a los desafíos que tenemos, sabiendo que de esta, de manera individual, no se sale. ¿Ah? Un poquito lo que Claudio, este profesor de la Adolfo Ibáñez, plantea en su libro Humanidad Compartida. Al final es un fenómeno de la globalidad. ¿Ah? Pero si nos quedamos en el círculo, en las partes del miedo, desarrollamos menos capacidad creativa para hacernos cargo de los desafíos que vienen. Y ahí siento que no tenemos las respuestas y que esas respuestas hay que construirlas juntos. ¿Ah? No están establecidas, ¿ah? Y que requieren un espacio, ¿ah? Para poder generar esa fórmula para poder mirar esos desafíos de los que aquí estamos simplemente levantando el punto. ¿Ah? Pero tenemos cansancio, hay agotamiento, finalmente cedemos, ¿ah? En fin. ¿Ah? El fenómeno sigue siendo complejo, pero tenemos que tener estrategias creativas para poder mirar el desafío hacia adelante, porque lo que yo creo que cambió es la forma de relacionarnos para adelante. Digamos, ¿ah? Yo creo que ahí es donde está un poquito el desafío. Oye, bueno, se nos está terminando el tiempo, Carol, no Así sé si es. tú quieres como eh, compartir algo más. Así es, Yo, ¿no? sí, Perdón. Sí, nos están llegando algunos mensajes, bueno, que muchísimas gracias, excelentes reflexiones. Nos decían que absolutamente de esta no salimos solos y te preguntaban recomendaciones de libro y ya también están dejando algunas recomendaciones de libro. No sé si a ti te gustaría dejarnos también algunas, José Miguel. mira, nosotros, ¿cierto? Obviamente les vamos a compartir la presentación, pero yo les recomendaría todo lo que está ahí los inspiradores que están ahí en ese proceso, ¿cierto? Eh, el libro de Reinventar las Organizaciones de Frederick Laloux se llama Reinventando las Organizaciones, un libro que partió en inglés, pero hoy día ya está traducido. Es un libro que en el último tiempo, particularmente a mí, me interesó mucho, porque en el fondo pone el foco de la horizontalidad. O sea, esto no es vertical, ¿ah? No es vertical. ¿Ah? El desarrollo del liderazgo vertical en términos de que hay un liderazgo vertical en nosotros mismos, ¿ah? Que sale del miedo y nos pone en el amor. ¿Ah? Pero nos ponen en el amor por la humanidad. Y cuando nos conectamos con el amor con la humanidad, nos ponemos en el espacio de la vulnerabilidad.
de que obviamente sabemos que en algún momento vamos a morir, pero que también tenemos que cuidar la vida y cuidar a otros, cuidar el planeta al cual ya le sobregiramos así completamente. Partiría por ahí. Harari también, las 21 formas para poder salir adelante con el siglo XXI, también es un libro muy interesante para leer. Y bueno, ahí yo les comparto después, seguramente en la presentación ahí le agrego algunas cositas para seguir leyendo y compartiendo. Oye, ha sido un agrado, se nos hizo cortito el tiempo, Así espero es. que les haya servido, y esto es un espacio de reflexión conjunta, para seguir inventando y reinventando el tipo de persona que tenemos que ser para los próximos desafíos que se nos vienen, digamos. Muchísimas gracias, José Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Como tú decías, se nos hizo muy cortita esta hora, y también quiero agradecer a toda la audiencia que estuvo junto a nosotros. Bueno, les contamos que este encuentro seguirá siendo cargado en nuestro canal de YouTube de Otixo Fofa, y bueno, les pedimos y les recomendamos prepararse porque tendremos más novedades que les estaremos contando próximamente. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Nos despedimos deseándoles un muy buen día. Que estén muy bien. Cuídense mucho, un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.